Buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias por acompañarnos en este webinar organizado en colaboración entre Crow México y Convin. Hoy exploraremos el tema de transformación sostenible, cumplimiento, tecnología y oportunidades con las NIS, un aspecto clave para el futuro de las organizaciones. Si durante el tema les surgen algunas preguntas que nos quieran compartir, los invito a que nos las hagan llegar a la sección de preguntas y respuestas que pueden encontrar en su menú. Nos daremos espacio para irlas respondiendo. Y bueno, sin más preámbulos, quiero presentarles a nuestros dos expertos que nos guiarán en esta conversación. Sergio Sili, director para América Latina en Convin, y Berta Guadalupe Pérez, líder del área de sostenibilidad en Crow México. Les damos la bienvenida a todos y adelante. Gracias. Muchas gracias, Karen. Buenas tardes a todos. Gracias por su tiempo para esta participación en este webinar. Bien, pues les queremos compartir la agenda que estaremos manejando para esta hora que estaremos compartiendo con ustedes estos temas. Vamos a revisar primeramente lo que es el panorama general de las NIS con su entrada en vigor ahora el 1 de enero de este año. Vamos a hablar un poco sobre los indicadores básicos de sostenibilidad que se tendrán que revelar dentro de los estados financieros y finalmente estaremos platicando un poquito acerca del uso de las tecnologías para el cumplimiento de las obligaciones de sostenibilidad. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con este primer tema, abordando, teniendo este conocimiento de qué son el antecedente, de cómo parte y qué contexto tenemos en cuanto a la emisión de las normas de información de sostenibilidad conocidas como NIS. Y bueno, esto viene de los términos que seguramente todos hemos escuchado ya. Es un término pues bastante utilizado hoy en día. Los países tienen estos planes de desarrollo en los cuales utilizan el término de sostenibilidad y una manera para medir lo que se llaman las prácticas de sostenibilidad, pues es a través del establecimiento de criterios que abarcan el tema general de sostenibilidad, como lo son los temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, normalmente conocidos como criterios ASG o por sus siglas en inglés como ESG. Estos tres pilares, por así decirlo, son lo que dan pauta a los reportes de sostenibilidad, es lo que da la pauta para que las empresas puedan llamarse responsables ante la sociedad y ante sus stakeholders en general. Estos términos han tenido relevancia o han recobrado relevancia a partir de su inclusión en la información financiera. Esto es que se tenga ya un impacto dentro de los rubros de los estados financieros. Tenemos, por ejemplo, en cuanto al ámbito internacional, el IASB creó las normas de información sobre sostenibilidad y estas ya se empezaron a revelar a partir del 1 de enero de 2024. Esto quiere decir que este año, al cierre del ejercicio, dependiendo de la jurisdicción en donde se encuentren las empresas, ya estaremos viendo los primeros reportes que integren revelaciones relacionadas con la sostenibilidad y muy específicamente con el clima, como lo marcan las normas internacionales. Es importante mencionar que las normas internacionales no vienen o no empiezan de cero, sino que se basan ya en marcos de referencia bastante trabajados, que ya tienen años de experiencia, como es el Integrated Reporting, los estándares SASB, como es GRI, CDSB. Y de esta manera, bueno, pues tenemos ya información mucho más robusta que nos puede ayudar a reflejar en los estados financieros estos impactos del medio ambiente hacia el interior de las empresas. También podemos observar que en lo que es el ámbito europeo, también los mismos organismos que pues emiten las normas financieras también tienen la parte de sostenibilidad de revelaciones. En el caso europeo, por ejemplo, pues ya son 16 las normas que se utilizan para, las directrices que se utilizan para revelar temas relacionados con el ambiente, con la parte social y con la parte de gobernanza.
de Aquí, Lupita, mil disculpas y primero que nada, mucho gusto a toda la audiencia. Aquí, para este punto, quizás muchos de los que están en este momento escuchándonos y viendo una breve introducción por parte de Guadalupe, pues podrán sentirse algunos más, algunos menos, un poco abrumados con tantas siglas diferentes, ¿no? Que si GRI, SASB, YASB, IFRS, etcétera. Todo esto va a ir cobrando sentido a lo largo de la presentación, evidentemente, y algo muy importante es, al menos yo en mi rubro, que la parte donde me especializo es la parte tecnológica, me voy a encargar de dar un pequeño abrebocas al final de la presentación de Guadalupe sobre cómo la tecnología nos puede ayudar a nosotros a asegurar este cumplimiento. Muchas gracias, Sergio. Así es, porque son muchas las iniciativas que salen, son nombres un tanto largos y a veces son más fácil identificarlas por sus iniciales, pero hoy en día ha habido un crecimiento pues bastante grande de todas estas siglas. Y pues tenemos que aprender a identificarlas para saber en qué parte o cuáles son nuestras obligaciones dentro del rubro en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, pues les comentaba que las iniciativas de los estándares europeos también tienen un inicio desde el 2024 y van a cubrir hasta el 2028. Esto pues será de manera paulatina de acuerdo al tipo de empresa y a los ingresos que se tengan. Por lo que respecta al ambiente o al contexto americano, pues ha hecho algún esfuerzo también por la SEC, lo que viene siendo para México la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, donde también se empezó a solicitar un reporte de tipo ambiental con algunos requisitos de gobernanza. Sin embargo, aquí tendremos que estar muy al pendiente de qué es lo que sucede, ya que, como sabemos, con la entrada del nuevo gobierno, pues se ha retirado su participación, la participación de Estados Unidos, pues del protocolo de Kioto. Entonces, tendremos que ver también cómo afecta esto a la revelación de la información para empresas americanas. Y bueno, pues finalmente lo que es la norma mexicana pues es emitida también por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y de Sostenibilidad, que se creó desde el año 2001 y que han venido entrando en vigor sus normas, sustituyendo a los boletines desde el 2006. Nosotros sabemos que toda empresa que elabora estados financieros tiene que utilizar este marco de referencia cuando está en el contexto mexicano. Entonces, todas las empresas que utilizan este marco, pues tienen que hacer también las revelaciones para el tema de sostenibilidad. Y como comentamos, pues esto es a partir del 1 de enero de este año, es decir, vamos a ir acumulando, vamos a ir preparando nuestra información para que al cierre del ejercicio 2025 podamos estar revelando los indicadores que nos menciona esta norma. Y bueno, de manera general, nada más comentarles que esta norma pues se estructura, digamos que tiene dos niveles, el básico que es la serie A, en la cual pues vienen las normas generales para la revelación de información de sostenibilidad. Es decir, de manera simple y llana, en esta norma pues establecen las reglas del juego, qué es lo que vamos a hacer, cómo se debe de revelar, la periodicidad, con qué se debe de cumplir. Entonces, de esta manera, pues las normas de la serie A nos van a establecer qué requisitos debemos de cumplir y cómo lo debemos hacer. Y ya más específicamente, vamos a contar con la serie B, que es las normas relacionadas con métricas de sostenibilidad. Esto es, ya tenemos nosotros la norma que nos va a indicar en la particularidad, en lo más específico, qué es lo que se tiene que medir. Y ahorita tenemos la primera norma, la B1, que establece los indicadores básicos de sostenibilidad, 30 indicadores de los que vamos a hablar en la siguiente sección. Y posteriormente, el siguiente trabajo que va a realizar el CINIF es la emisión de la serie C, que son normas relacionadas con temas específicos en materia de sostenibilidad. Es decir, aquí ya vamos a estar viendo indicaciones para cómo revelar información, ya sea sobre temas como el agua, el clima, la biodiversidad o para industrias muy específicas. Entonces, hay que estar al pendiente de estas nuevas normas que se puedan emitir.
Al igual que la norma internacional, la norma nacional no sale de cero, no fue algo que se creara de la noche a la mañana, es una norma que se basa en otras normas que ya existían, otros marcos de referencia que ya tienen pues mucho tiempo recorrido, ya tienen mucho camino recorrido, ya tienen la experiencia y lo que se hizo fue un análisis de todos estos marcos y se sacaron indicadores que fueran comunes a todos ellos, que se combinaran también para diferentes industrias. Entonces, por eso las normas aplican a toda industria, a todo tipo de empresa. ¿Sí? Estos indicadores IPSO pues están basados en en los objetivos del desarrollo sostenible, en la iniciativa GRI, en los SASB, en la normatividad europea. Entonces, hacen todo este análisis y obtienen esta información. Habrá que revisar en los casos de las empresas en particular si les corresponde presentar o cumplir conforme a esta normatividad o si tienen que considerar entonces algún otro marco de reporte. Hemos encontrado casos en los que las empresas pues requieren reportar conforme a la norma mexicana, la normatividad mexicana, porque así presentan sus estados financieros, pero como tienen operaciones con otras empresas en el extranjero, pues tienen que cumplir con la normatividad europea o con la normatividad internacional según sea el caso. Entonces, hay que ver también esas necesidades de información de nuestros stakeholders o grupos de interés para poder determinar qué información es la que tenemos que presentar si requerimos algo adicional al cumplimiento de las normas de información de sostenibilidad. Guadalupe, si me permites hacer una pequeña nota al calce de esta diapositiva también. eh, Todo esto que estamos viendo aquí, sobre todo lo que está en la parte derecha de la diapositiva, habla un poco acerca de los principales marcos globales de reporte de información referente a sostenibilidad, ¿no? Y aquí es muy importante también destacar, sobre todo para las empresas mexicanas, que muchas quizás están en una etapa temprana de reporteo, que es extremadamente importante estar muy cercanos y muy pendientes de lo que están haciendo y divulgando todas estas nuevas normativas y marcos. Y sobre todo, vale la pena también mencionar que estos mismos marcos, con la finalidad de también hacer la vida un poco más fácil a las empresas que buscan reportar conforme a sus marcos, ¿no? Se han dado la tarea de certificar también algunas herramientas tecnológicas, ¿no? Como GRI, como SASB, como IFRS, ¿no? ¿Y qué representa este certificado, digamos, para una compañía? Pues brinda cierta certeza de que las empresas pueden confiar plenamente en estas soluciones para monitorear y reportar sus indicadores de manera precisa. Así es, así es. Yo creo que es uno de los puntos importantes a evaluar cuando se va a hacer uso de alguna herramienta, verificar que esta herramienta cumpla en los casos en los que exista una autorización, pues que cumpla con esa autorización o con esa certificación, porque eso también va a dar mayor transparencia y mayor certeza a los usuarios de que la herramienta que yo estoy utilizando para estos reportes, pues es una herramienta válida. Muy bien. Y pues bueno, ya nada más para concluir esta primera sección, pues comentarles o hacer el énfasis en que la fecha de entrada en vigor de esta iniciativa pues es el 1 de enero del 2025 y que se puede hacer de manera anticipada, ya sea a partir del 2024, lo cual ya nos ha tocado ver algunas empresas que empezaron a preparar esta información desde el 1 de enero del 2024 y que ahora se van a adelantar a hacer el reporte ya en sus estados financieros de esta información. Sí, ahora vamos a pasar a la segunda parte, pero nos gustaría preguntar, Karen, si hay algunos cuestionamientos o algunas inquietudes por parte de nuestra audiencia. Claro, gracias Lupita, gracias Sergio. Tenemos una pregunta, Regina Purón pregunta, si el reporte de sostenibilidad se hace bajo los estándares GRI, ¿se pueden usar para el reporte de NIS? Ujú. Se puede complementar o se puede obtener la información del reporte GRI, pero sí habrá que elaborar un reporte con las especificaciones que nos piden las NIS. Es decir, hay algunos indicadores, como decíamos, pues la norma mexicana usa el marco GRI como parte de sus referencias, entonces hay algunos indicadores que sí coinciden y esa información se puede utilizar, pero sí hay que preparar el reporte, es decir, extraer esos indicadores de mi reporte en base GRI y presentarlos conforme me lo pide la norma mexicana para acompañarlos en los estados financieros.
Gracias, Lupita. Es la única pregunta que tenemos. Los invitamos a seguir participando, no se queden con la duda y adelante, podemos continuar con el tema. Muchas gracias. Bien, pues ahora vamos a hablar específicamente de lo que son los indicadores básicos de sostenibilidad. Decíamos que las NIS establecen 30 indicadores y estos indicadores van en lo que comentábamos también desde un inicio, en los 3 pilares que son ambiental, social y de gobernanza. Entonces, los primeros 16 indicadores son indicadores cuantitativos y son indicadores que tratan lo ambiental meramente, ¿no? Entonces, dentro de estos indicadores vamos a poder observar que tenemos, por ejemplo, tenemos aquí los indicadores. Tenemos los indicadores de emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos 3 indicadores que nos hablan del alcance 1, 2 y 3 de estas emisiones. Alcance 1, pues de manera muy general, pues son las emisiones que se generan de manera directa por parte de las empresas, por decir algo como las chimeneas. El alcance 2 se refiere al consumo de la energía, es decir, a cuántas emisiones de gases de efecto invernadero se generan por la energía que yo estoy consumiendo, y alcance 3 que nos habla de la cadena de valor. La cadena de valor, pues es todos los que participan dentro de en el proceso, desde la compra de la materia prima hasta que llega a su lugar de destino. Este indicador es un poquito más laborioso porque se tiene que analizar toda la cadena de valor y ver qué es lo que va a entrar y cómo entra y qué valores son los que tienen los participantes de mi cadena de valor. Y por eso este indicador tiene un poco más de tiempo para empezar con su cumplimiento. Este indicador empieza en 2026. Entonces, aquí es muy importante cuidar nuestros tiempos porque algunos indicadores, como lo vamos a ver, son sencillos o relativamente sencillos de obtener, mientras que otros requieren pues suficiente tiempo para hacer el análisis de cada uno de ellos. Luego podemos mencionar también el consumo de energía. Consumo de energía, pues tiene dos indicadores. Vamos a hablar también o incluye lo que son las actividades sostenibles. Las actividades sostenibles hasta ahorita pues se refiere específicamente a la inversión, a las inversiones sostenibles, y para definir lo que es una inversión sostenible tenemos que acudir a la parte de la taxonomía. Puede ser la taxonomía mexicana emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, puede ser la taxonomía europea o puede ser algún otro marco válido de referencia que nos permita definir qué es una inversión sostenible. Luego también nos habla del uso sostenible del agua. Aquí tenemos varios indicadores. Hay que hablar sobre el agua ingresada, el agua reaprovechada, los temas relacionados con las descargas, las empresas que se encuentran en una zona de estrés hídrico bastante importante, porque sabemos que dentro de nuestro país ya hay estados con problemas de agua, ya tenemos zonas en las que el agua realmente empieza a cortarse y entonces empieza a hacer menos el suministro que tenemos y se vuelve un problema. Y esto pues puede impactar en la operación de las empresas. También se habla acerca de lo que es la biodiversidad. Importante considerar si estamos en una zona de biodiversidad, si se están utilizando sustancias y productos químicos que agotan la capa de ozono. Y también es importante ver la parte de la gestión de residuos. Hasta aquí estos son los indicadores ambientales. Habrá empresas de manufactura, por ejemplo, que tienen chimeneas, que tienen descargas de aguas, que manejan residuos peligrosos y que de alguna manera tienen esta información dentro de los reportes que tienen que cumplir para otras autoridades, como pudiera ser Semarnat, ¿sí? Entonces, habrá que ver en qué situación me encuentro y hasta dónde tengo que emitir esta información. Sin embargo, también es importante mencionar que si por alguna razón yo no tengo que reportar, no tengo, vamos a decir, dependencia de sustancias y productos químicos que agotan la capa de ozono, tengo que reportar ese indicador, pero lo reporto como 0. Entonces, si por alguna razón no tengo alguno de estos indicadores, no hay que dejar de reportarlos, pero se reportan como 0. Y se puede dar alguna breve explicación de por qué lo estamos haciendo de esa manera. Pero sí hay que analizar detenidamente
cada uno de los indicadores. En algunas ocasiones dicen, oye, es que no nos aplica el alcance 1 de las emisiones gases de efecto invernadero porque somos una empresa de servicios. Sorpresa, ya cuando nos ponemos a analizar la situación, pues sí, sí hay que sí hay que hacer un análisis de esta situación, ¿no? Entonces, aquí hay que analizar con detalle cada uno de los indicadores antes de hacer el reporte correspondiente. Ahora bien, cuando hablamos de los indicadores sociales, estamos hablando de 6 indicadores que van encaminados al área de capital humano. La parte social es muy, muy amplia, pero lo que se busca con estos indicadores del CINIF es información básica de sostenibilidad, lo que tenemos a la mano. Entonces, por eso estos indicadores sociales se enfocan en el capital humano. Y en esta parte se cubren 3 áreas, lo que es la igualdad de oportunidad de trabajo digno, la inversión en capital humano y la salud y seguridad en el trabajo. Dentro de la primera categoría de igualdad de oportunidades y trabajo digno, encontramos 2 indicadores, lo que es la gestión de la igualdad de oportunidades en el trabajo y lo que es la brecha salarial. ¿Sí? Aquí podemos, con estos indicadores, podemos observar que ya hay una variación. Ustedes donde vean aquí que hay una L, por ejemplo, que nos está haciendo la indicación de que es un indicador cualitativo. Es decir, aquí en la parte social ya empezamos a trabajar la parte cualitativa y la parte cuantitativa. Y cuando hablamos de la parte cualitativa, pues el indicador que tenemos que revelar es nada más si o no cumplimos con esta información. Si no cumplimos con la información, pues simple y sencillamente lo ponemos como que no se cumple. Pero eso quiere decir que nos llevamos tarea para el siguiente año, que tenemos que analizar por qué no se cumplió y qué puedo hacer para mejorar ese indicador. Si decimos que sí cumplimos con el indicador, pues quiere decir que cumplimos con absolutamente todos los requisitos. Y esto es porque los indicadores cualitativos normalmente se refieren al cumplimiento de políticas y entre esas políticas te pone varios incisos con los que tenemos que cumplir. Entonces, si no cumplimos con alguno de esos incisos, lo correcto para reportar ese indicador es decir que no se cumple con el indicador. Y ya nuestra tarea para el siguiente año sería cumplir con ese inciso que me faltó para que yo al siguiente año pueda decir ya cumplo con el indicador. ¿Sí? A diferencia de los indicadores que son cuantitativos en los que me piden ciertas cantidades, la misma norma nos indica cómo se obtiene cada uno de estos indicadores, nos dice qué es lo que tenemos que considerar, qué sumar, qué restar, qué dividir, y de esta manera se obtiene el indicador. Entonces, ahí sí tenemos que pues observar muy bien la norma para poder reportar información fidedigna, información que cuando llegue su momento de un aseguramiento de estos datos o una verificación de la información, pues la podamos tener a la mano. Dentro de la inversión en capital humano, pues ahí hablamos de la capacitación, hablamos de que si hay evaluaciones de desempeño y también aquí tenemos que hacer esta parte del análisis. Y finalmente, en la parte de salud y seguridad en el trabajo, pues se habla de políticas de gestión de salud y la seguridad en el trabajo y de lo que son los accidentes y enfermedades de trabajo que hayan causado incapacidad o muerte. Y como podemos ver, pues esta información ya la tenemos en las empresas. Normalmente está en el departamento de recursos humanos y es nada más trabajar un poco con esta información, pulirla y acomodarla de tal forma que podamos darle cumplimiento a los indicadores que nos están solicitando. Y, Justo, Guadalupe, si me permites, claro. abro un paréntesis aquí en este tema, porque quisiera destacar algo que también aplica para los IPSOs de gobierno corporativo que vamos a ver más adelante, pero algo que nos estamos percatando desde ya es que toda esta información que estamos viendo, todos estos indicadores, es algo que viene de múltiples departamentos, no es algo que se encuentre focalizado, centralizado en un solo ahí. Y un error muy frecuente que se observa en muchas organizaciones es pensar que el promover una estrategia vamos, buenos manejos de información en materia de sostenibilidad, de indicadores de este estilo, es algo únicamente exclusivo de un solo departamento.
y prefiero el departamento de sostenibilidad. Ese es el gran error que se comete. La realidad es que la información ESG es información que fluye a través de toda la organización, ¿no? Como ya lo vimos, recursos humanos tienen mucha información de cuestiones sociales, finanzas maneja métricas económicas, las áreas operativas manejarán probablemente muchos indicadores que vimos en la primera diapositiva en materia medioambiental y así sucesivamente. Entonces, muchos de estos indicadores que estamos viendo son información que ya en nuestras organizaciones ya recopilamos, ya sea de una manera manual, tradicional, digámoslo así, a través de alguna computadora, algún documento, o bien a través de algún mecanismo tecnológico más sofisticado como un ERP. Y algo muy importante es que es muy fácil hoy en día generar esa interconexión o puente entre sistemas para poder centralizar toda la información en un mismo sitio, ¿no? Y otra cosa que vale la pena mencionar, y aquí vuelvo al punto de no solo responsabilidad del área de sostenibilidad, es que es importante que los respectivos líderes de sostenibilidad de cada organización busquen fomentar esta colaboración interdepartamental. Esto tiene varios beneficios realmente. Número uno, mejora la calidad y la precisión de los datos, porque nada mejor que la persona que conoce la información y que la ve para reportar la información con el mejor contexto posible. Evidentemente, alguien que no tiene que ver mucho con indicadores medioambientales, si le entregas, no sé, indicadores de consumo de energía eléctrica, probablemente esté un poquito fuera de contexto y no sepa si la información es coherente o no. Entonces, vamos, finalmente, este es un tema, ¿no? Primero, la calidad de los datos. Dos, esa generación de responsabilidad compartida. Eh, y finalmente, lo que quiero decir con esto es que la tecnología busca ser ese puente perfecto entre todos los departamentos, ¿no? Donde cada departamento puede, o debería, por así decirlo, dejar un poco la comodidad de su propia manera de hacer las cosas. ¿Y a qué me refiero con esto, no? Pues yo pensemos que yo soy de un departamento, Guadalupe es de otro departamento, y yo lo hago en un Excel que me gusta, que tiene las columnas con las que lo llevo haciendo desde hace 10 años, y Guadalupe tiene otro Excel diferente, con distintas columnas, distintas frecuencias de medición, algunas semanales, otras son diarias, otras son mensuales, ¿no? Y digamos que ninguno de nosotros dos en este momento sentimos ningún tipo de compromiso por salir de nuestra zona de confort, ¿no? En cambio, tú implementas quizás una plataforma tecnológica que busque automatizar esta recopilación de datos, por así decirlo, ¿no? También generas al mismo tiempo unos flujos de trabajo estandarizados, ¿no? Donde todos los departamentos o todos los equipos que gestionan o generan la información pueden reportar en un idioma en común para toda la organización. Eso es algo muy importante y algo bien importante de involucrar a otros departamentos es que esto puede evitar algo que ya habremos escuchado aquí que se llama greenwashing, ¿no? El tener una persona que quizás documente el proceso, genera la información al mismo tiempo, otro perfil adicional de alguien que esté aprobando lo que esa persona está reportando, es muy importante para evitar reportar información que no sea correcta. Solamente eso, Guadalupe, adelante. Muchas gracias, Sergio. Y lo que comentas es muy importante, ¿no? La información no debe de recaer en una sola persona y específicamente voy a decir que no debe de recaer en el contador nada más porque esto se va a revelar como notas a los estados financieros. Entonces dicen, ¿son estados financieros? Le toca al contador, ¿no? No, no le toca al contador. Aquí va a depender mucho de cómo esté la estructura de las organizaciones, pero debemos de ser conscientes de que esta información se le debe de pasar ya lista al contador para que la pueda incluir. Pero necesitamos que alguien dentro de la organización sea designado el responsable de recolectar los datos que van a venir, como bien menciona Sergio, de diferentes áreas, del Departamento de Recursos Humanos, del Departamento de Producción, a lo mejor es Departamento de Producción 1, 2, 3, diferentes encargados de cada uno de los procesos que se encuentren en la empresa. Entonces, sí, hasta ahorita lo que hemos visto es que participan más de 10 personas en la alimentación de estos indicadores. Entonces, es importante la interacción con todos estos grupos y debemos de buscar formas de que sea mucho más sencillo poder conjuntar toda esta información y que no nada más seamos excelentes, no nada más estemos utilizando el Excel en todos estos departamentos, sino que también seamos muy prácticos para que no sea una tarea pues difícil, porque la información existe, la información está, es nada más pulirla para que cumpla los requisitos que nos marca la norma. Y bueno, ahora sí vamos a pasar al último set de indicadores, que son los que se refieren a la gobernanza. Y aquí contamos con 3 bloques.
el de gobernanza y liderazgo, que básicamente nos dice si contamos o nos preguntan si contamos con un consejo de administración, si hay mujeres en el consejo, si ya tenemos un órgano de vigilancia independiente. Y muchas veces nos dicen, oye, ¿y qué pasa si no tenemos un consejo de administración? ¿O qué riesgos podemos detectar de estos indicadores? Ah, pues mira, tenemos a lo mejor empresas todavía con administradores únicos. Y no está mal, la ley no lo permite, ¿no? La ley de sociedades mercantiles nos dice que podemos tener un administrador único, entonces estamos cumpliendo con la ley. Pero, ¿qué podemos observar de aquí? Pues que tenemos riesgos como qué pasa cuando el administrador único fallece, tenemos una estructura de sucesión adecuada, tenemos que esperarnos a que se haga esta reunión, a que se haga toda la convocatoria para el siguiente, para continuar con la operación de la empresa. ¿Qué se hace? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que es gobierno corporativo. Y esto quiere decir que debemos estar preparados también con las políticas, con el cuidado del patrimonio, de los socios, y el tener un consejo de administración nos ayuda a mitigar riesgos. Entonces, estos indicadores no es nada más reportar por reportar. Estos indicadores nos deben de ayudar a identificar riesgos y oportunidades para la operación de la empresa. Entonces, es muy importante que cuando hagamos el análisis de cada uno de estos indicadores, podamos detectar en qué nos ayuda o en qué nos afectaría no cumplir con este indicador. Si bien no aplica igual para todas las empresas, ya dependerá del stakeholder, del grupo de interés, de quien esté analizando esta información, determinar si está de acuerdo o no está de acuerdo con eso o le gustaría ver algo diferente. Y ahí es donde nosotros tenemos también que conocer a nuestros grupos de interés para poder trabajar en alimentar estos indicadores de acuerdo con el reporte que tengamos en un inicio. Otro bloque es el de gestión empresarial sostenible y básicamente aquí nos habla de si ya tenemos políticas de administración de riesgo como lo que comentábamos ahorita y estamos hablando de riesgos de PLD, riesgos de fiscales, riesgos de cualquier tipo. Pero aquí también hacemos el énfasis en la parte de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque todos esos que les mencionaba ya los identificamos en otros procesos y este proceso es particular para los temas de sostenibilidad. Entonces, tenemos que tener esta parte en cuenta también. Si ya tenemos una estrategia de sostenibilidad, oye, ¿sabes qué? Fíjate que tenemos muchas actividades y ya tenemos todo, pero no tenemos una estrategia per se. Bueno, a lo mejor es tiempo de empezar a desarrollar esa estrategia para que todo vaya tomando un buen camino y se le pueda dar seguimiento. Y finalmente, el tercer bloque nos habla de la conducta empresarial responsable. Básicamente aquí es si contamos con un código de ética y de integridad, si tenemos seguridad de la información, ya sea de la información interna, y si tenemos protección y privacidad de datos de terceros. Es decir, tenemos que cuidar tanto la información interna, la información propia de la empresa, como los datos que nos llegan de los terceros, llamémosles clientes, proveedores o quien sea con quien tengamos contacto. Entonces necesitamos establecer o tener un sistema bastante robusto para garantizar que los datos vulnerables que tenemos no vayan a ser hackeados, no vayamos a tener un secuestro de información que después nos impida avanzar con la operación de la empresa. Y bueno, pues aquí nada más mencionar o reiterar que entraron en vigor estos indicadores el 1 de enero del 2025, que se puede hacer una aplicación anticipada, pero si hacemos una aplicación anticipada, pues tenemos que tomar en cuenta las dos normas que existen hasta el momento. La norma A1, que es la de las reglas particulares del juego, la que nos está poniendo cómo vamos a jugar toda esta información, y la norma B1, que es la que nos dice cómo determinamos cada una de las métricas, en este caso de los indicadores básicos de sostenibilidad que necesitamos reportar en nuestros estados financieros. Entonces, bueno, pues hasta aquí tenemos la segunda parte de este webinar y volvemos con Karen para ver si tenemos alguna pregunta por parte de nuestra audiencia. Gracias, Lupita. Gracias, Sergio. Algunas de las preguntas se están respondiendo, perdón, por el chat, pero tenemos aquí unas. Nos están preguntando
Daniela Betech pregunta, entraron en vigor en el 2025, pero tenemos que reportar el periodo del 2024. Gracias por tu pregunta, Daniela. No, entraron en vigor el 1 de enero de este año y ahorita es cuando tenemos que irnos preparando para al cierre de este ejercicio poder presentar nuestro reporte. Es decir, cuando tu empresa haga el cierre normalmente en marzo, ahí tendremos que estar acompañando todos los indicadores. Sin embargo, sí es muy importante que tomemos en cuenta el tiempo que necesitamos para colectar toda esta información, porque pudiera ser que es información sencilla, pero también recordemos que dentro de las empresas pues tenemos muchas obligaciones y hay mucha información, muchos reportes que tenemos que cubrir. Entonces hay que tomar en cuenta los tiempos que nos va a llevar preparar este reporte y entre más pronto lo hagamos, podremos darle forma al requerimiento de información e ir preparando el proceso para que sea lo más tranquilo y lo más amigable posible, ¿no? No estemos con las prisas y que queramos obtener la información de todo el 2025 en enero del 2026 para hacerlo o presentarlo en el cierre del 2026. Gracias, Lupita. Tenemos otra pregunta de Sofía Herrera. Ella está preguntando que qué pasa si lo cumple a medias. Hay muchas políticas que se tienen, pero no cubrimos con todas las características. Si se puede detallar qué se cubre o no, o solamente se marca el sí o no. Aquí la recomendación, como viene en la norma, es que si no cumplimos con todos los requisitos, debemos de marcar que no cumplimos con la norma. Y entonces ya nos llevamos ese inciso o esos dos incisos que nos faltaron, nos los llevamos de tarea para reportarlos o para trabajarlos durante el año y esperemos que ya para el siguiente reporte, en lugar de estar diciendo que no, sea un sí y un sí que ya se modificó. Dos puntos importantes aquí es que si tenemos una política que realmente se esté llevando a cabo, que no sea como en otros lugares, a lo mejor sí tienes la práctica, pero te faltó hacer el escrito, ¿no? Tenerla en papel, tener la parte formal, sino que también no tengamos nada más la política, que sí está en escrito, sí la tenemos en papel, pero a lo mejor no lo estamos llevando a la práctica. Y aquí ya estaríamos yendo a la parte de greenwashing que nos comentaba Sergio en un inicio, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta esos elementos. Gracias, Lupita. Tenemos muchas más preguntas, creo que están muy interesados. Les voy a dar una última y si quieren al final podemos concluir con estas preguntas porque estoy segura que más adelante van a responder a muchas de las que nos están preguntando. Cecilia Navarro quiere saber si esta información que se pide revelar también incluye la información de la cadena de valor. Por lo pronto, no, Sofía, la cadena de valor estaría incluida. Lo que se refiere a los gases de efecto invernadero es en el alcance 3 y esa sería a partir del 2026. Pero sí vale la pena ir analizando la cadena de valor para tratar con nuestros stakeholders, con estas partes que están dentro del proceso, cómo están ellos obteniendo los datos, en todo caso que reciban la orientación, porque en cuanto mejor sea la calidad de la información que nuestros terceros nos están reportando, pues también mucho más válida va a ser la información que nosotros reportemos, ¿no? Y aquí también hacer el énfasis de que no tengan ahorita miedo a reportar estos indicadores. Es mejor reportar un no a omitir esta información y poder ver cómo estamos realmente. La intención de estos indicadores es ayudarnos a mejorar la operación, a tomar en cuenta riesgos que se pudieran presentar y entonces no hay que verlo como una carga, sino como una ayuda para ir identificando estas vulnerabilidades que están presentes en el hoy de todas las empresas, ¿no? Gracias, Lupita. Pues si quieren continuamos con el tema. Tenemos más preguntas, pero todavía aquí hay información que los expertos nos van a compartir y creo que pueden responder a todas las preguntas que nos están mandando. Claro que sí. Sergio. Gracias, gracias, Karen, gracias, Guadalupe. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca del uso de la tecnología para el cumplimiento de estas obligaciones. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Gracias. Bueno, y aquí, ¿qué rol juega la tecnología dentro de todo esto que acabamos de ver? Porque realmente
es innegable pensar que la información puede llegar a ser abrumadora, ¿no? Muchos aspectos de reportar, cadena de valor, emisiones directas, etcétera, ¿no? Y con la finalidad de poder comunicar de una manera muy ágil, sin también ser muy técnico en ese sentido, he buscado destacar 4 puntos muy relevantes que buscan como, vamos, el objetivo de estos 4 puntos es iniciar desde su lado, desde sus organizaciones, esta conversación en torno a cómo la tecnología puede ayudar en materia de cumplimiento de las NIS, ¿no? O de cualquier otro marco como los que había mencionado Guadalupe en su defecto. Entonces, voy a empezar a ir por cada uno de estos 4 puntos que estamos viendo, ¿no? Empiezo por el cumplimiento normativo. Eh, Primero el cumplimiento. Evidentemente es el motivo también por el cual muchos de los que estamos conectados en este webinar estamos aquí, ¿no? Hay que decir algo muy importante. Las NIS en México, que es un marco relativamente nuevo, y otros marcos globales, son marcos que evolucionan de manera muy rápida, ¿no? Y a veces mantenerse al día puede ser algo complicado. ¿Por qué digo que puede ser complicado? Porque seamos honestos, y no me dejará mentir Guadalupe, las actualizaciones que sufren algunos de estos marcos no es información que te puedas encontrar fácilmente en tu periódico de referencia o en la red social que te gusta seguir, por así decirlo. En realidad hay que estar un poquito más involucrado en la conversación y en el ecosistema para estar un poco más al tanto, ¿no? Y es aquí donde la tecnología puede ayudar, porque las plataformas para monitorear información de sostenibilidad y elaborar reportes de sostenibilidad son plataformas que siempre buscan estar vigilantes ante estos cambios, ¿no? Entonces, estas herramientas avanzadas aseguran que cumplamos con los factores que estamos viendo, como los indicadores, factores de emisión, evidentemente, y por ende, el marco per se, ¿no? Para fines prácticos, estas plataformas de las cuales estamos hablando, y aquí yo estoy hablando en particular de las tecnologías al servicio de los indicadores de sostenibilidad, son plataformas que sirven como una guía sencilla para elaborar el reporte, ¿no? Y por ahí vi que en las preguntas hablaban un poco acerca de plantillas de reporte y sí podría decirse de cierta forma que estas plataformas fungen como una plantilla de reporte, ¿no? Evidentemente, como buena plantilla hay que estar correctamente asesorados y correctamente también enterados de todo el contexto que hay que poner en cada uno de los espacios de esta plantilla, ¿no? Pero bueno, pasando al punto de la calidad de la información que tienen cada uno de los reportes, ¿no? Algo que vale la pena destacar es los reportes de sostenibilidad, si hemos tenido la oportunidad de ver algún reporte, y voy a decirlo de manera muy práctica, tienen cierta estructura donde hay cierta narrativa que se quiere comunicar, evidentemente, en los logros o el estatus actual de la organización en un aspecto en particular, y se van acompañando de datos, ¿no? Los datos que nosotros mismos recopilamos. Y la narrativa y los datos, evidentemente, cuentan una historia de cómo está la organización parada hoy en día en materia de sostenibilidad. Algo muy importante que vale la pena destacar de las plataformas tecnológicas es que hoy en día ya podemos generar informes de sostenibilidad asistidos por inteligencia artificial. Ahora, ojo, digo asistidos, no digo completamente hechos, porque la realidad es que la inteligencia artificial no reemplaza nuestra experiencia, nuestra sabiduría, evidentemente. Es una asistente poderosa que nos da un buen punto de partida para crear una buena narrativa en combinación con los datos que tenemos, pero todavía no estamos en un punto donde la inteligencia artificial es 100% fiable aún. Eh, Creo que está avanzando a pasos agigantados. Yo creo que es cuestión de meses o años para que pueda pasar, pero en este momento sí definitivamente tiene que alguien que tenga un correcto contexto de la organización estar también acompañando estas narrativas, ¿no? Voy a pasar un poco acerca voy a pasar al punto de la eficiencia operativa. Ahora, eficiencia operativa seguramente a muchos es un término que nos gusta. Evidentemente, tener organizaciones eficientes es algo que buscamos. Y aquí quisiera plantear una pregunta retórica, y eso puede aplicar para materia de reportes de sostenibilidad, para cualquier otro tema, ¿no? ¿Cuántas veces hemos perdido horas consolidando datos de distintas? Me mandaron 10 correos distintos, tengo que sacar la información de 10 formatos diferentes, consolidarlo en un mismo reporte, o peor, digamos que ya lo consolidamos, ahora tenemos que verificar que no tenga ningún tipo de error, ¿no? Error humano, ¿no? Entonces, con la tecnología adecuada, podemos centralizar la recopilación de los datos en un flujo de trabajo estandarizado exactamente igual para todos, y esto al mismo tiempo reduce retrabajos y al mismo tiempo tenemos acceso como a una única fuente de verdad, donde todo el mundo carga la información o todo el mundo documenta la información y está al alcance de todas las personas que queremos que tengan alcance, ¿no? Eh, Vamos, aquí quiero recordar un poco algo que había comentado anteriormente. No olviden que cada departamento tiene su propio, a veces
propia manera de documentar o hacer las cosas, pero es parte importante de la tecnología el que podamos tener mecanismos centralizados de información, ¿no? Y por ende, con mayor calidad y con mayor seguridad. Eh, el tener una única fuente de verdad, y aquí voy de nuevo a este punto, nos ayuda a evitar el tener que hacer un double check constantemente para saber si tenemos el Excel más actualizado o la versión más reciente del documento o quién cargó esa información, etcétera, sino más bien es algo que ya sabemos como tal que está cargado, está correctamente verificado por un validador, por así decirlo, y al mismo tiempo podemos confiar en esa información para la toma de decisiones. Y de nueva cuenta, ¿no? El que tengamos datos con mayor precisión y calidad nos permite enfocarnos, o más bien ganar tiempo, porque en realidad el tiempo que ganas es el tiempo que dejas de invertir en revisar de trabajos, corregir errores, por así decirlo, y lo puedes invertir más bien en tomar decisiones estratégicas, que es realmente lo que creo que muchos aquí quisiéramos estar haciendo, ¿no? Eh, Después pasa la gestión inteligente y con la gestión inteligente a mí me parece un pilar fundamental porque realmente muchas veces los datos dentro de muchas organizaciones se recopilan cuando se necesitan quizás, llega el momento de elaborar el reporte o quizás llega el momento de alguna auditoría, por así decirlo, ¿no? Y estamos muy apresurados quizás las semanas o los meses o los días previos al suceso, ¿no? Recopilando información y una vez que se recopila se queda ahí estacionado, como una base de datos completamente estática de la cual no estamos extrayendo ningún tipo de información o interpretación de valor, ¿no? Entonces, en una era donde realmente los datos son el nuevo oro, es fundamental que podamos usar los datos a nuestro favor y tenerlos realmente a nuestro servicio. Entonces, con una plataforma digital correcta, que a partir de la data que uno alimentas, puedes generar dashboards inteligentes que te permiten a ti identificar tendencias antes de que llegue el punto en que sea insostenible, evidentemente, identificar riesgos o también anomalías o desviaciones, todo esto en tiempo real, ¿no? Con datos que se alimentan conforme la gente alimenta la información o conforme nosotros alimentamos la información. Eh, y lo mejor de todo esto es que hay un mundo de información pública. Digamos, prácticamente los reportes de sostenibilidad de muchas compañías, no solamente en México, sino a nivel global, son prácticamente públicos, ¿no? Podemos acceder, ver el documento, que a veces algunos son más largos que otros, pero tenemos esta información. Pero tú podrías, digamos, agarrar todo ese reporte que tenemos, ¿no? Cargarlo en una plataforma y esa misma plataforma te permitiría a ti compararte en cómo estás con respecto a otras organizaciones dentro de tu mismo sector, por ejemplo, puede ser un benchmark contra organizaciones de tu mismo sector, de tu mismo tamaño, ¿no? O bien organizaciones que para tu organización sean como un ejemplo a seguir. Entonces, aquí podemos tener evidentemente un benchmark claro. Sí quisiera dejar claro que no hay dos organizaciones iguales, ¿no? Y hay que tener un correcto contexto antes de hacer una comparación de valor, pero nos puede dar un marco de referencia que puede ser interesante para nosotros, ¿no? Y por último, pero no voy a decir menos importante porque no es para nada menos importante, yo creo que es de lo más importante que hay, es la seguridad y la trazabilidad de los datos. Vamos, en un mundo donde los datos son el nuevo oro, lo reitero, como lo dije antes, proteger los datos es esencial. Y está de más decirlo, el tener los datos en un Excelito que va guiando de aquí para allá, comunicarlo o enviarlo por correo electrónico, por un Excel, perdón, por un WhatsApp o por algún otro método no seguro, no es lo equivalente a protegerlos. Entonces, es esencial que los datos cuenten con un cifrado de extremo a extremo, ¿no? Y que estén alojados en plataformas con certificaciones de seguridad adecuadas, como la ISO 27001. No voy a entrar en mayor detalle de más certificaciones, pero la ISO 27001 en materia de seguridad de información es un estándar global y creo que a muchos de los que estamos aquí nos puede sonar realmente familiar. Sí. Otra cosa muy importante es el control granular de los accesos. Estamos de acuerdo que quizás una persona que es responsable de reportar los datos referentes a un indicador, por ejemplo, voy a decir agua o electricidad, quizás no debería tener acceso a visualizar cuál es el porcentaje vamos, de mujeres que hay en el Consejo de Administración, algunas de estas métricas del gobierno corporativo que vimos en las diapositivas de Guadalupe, pues estas plataformas a ti también te permiten segmentar a qué queremos que las personas tengan acceso y a qué no. Y esto, número uno, pues protege la información porque evidentemente previene la información. Realmente, si me permiten ser muy coloquial, zapatero a sus zapatos, ¿no? Y número dos, eh, hace que la interacción de los usuarios con la tecnología se simplifique, porque realmente el usuario que quizás es responsable de reportar únicamente una métrica o dos métricas,
pues simple y sencillamente va a ingresar a la plataforma, va a reportar sus métricas y se va a salir. No tiene necesidad quizás de hacer ningún otro análisis adicional o no vamos a perderse en otras métricas que no sean su objetivo, ¿no? Lo último que quisiera cerrar en materia de la seguridad y la trazabilidad es que el tener todo esto centralizado en una plataforma segura, ¿no? Nos arroja algo muy importante que son las pistas de auditoría, ¿no? Hoy en día, ¿a qué me refiero con las pistas de auditoría? Una pista de auditoría, para quien quizás no esté familiarizado con esto, vamos a decirlo, es una bitácora de todos los movimientos o acciones que ocurren en alguna plataforma, ¿no? Seamos honestos, hoy en día, si alguien manda la información en un Excel y lo descarga y lo transforma en PDF y lo vuelve a poner en Word y lo modifica, se pierde un poco la trazabilidad. No sabemos quién hizo qué, no sabemos quién movió el dato, quién corrigió, absolutamente nada de lo que estamos viendo y se pierde mucho la trazabilidad. Y cuando llegas a hacer una pregunta fundamental como, oigan, ¿y por qué este dato está aquí? ¿O quién hizo esto? Es prácticamente imposible de contestar. Entonces, estas plataformas centralizadas monitorean la actividad que tienen todos los usuarios y si, por ejemplo, alguien subió un dato de consumo de energía eléctrica y 2 días después lo corrigió, podremos apreciarlo de manera muy sencilla dentro de estas plataformas. Entonces, si quisiera cerrar esto buscando abrir el panorama de todos aquí. Es una realidad que con la cantidad y la calidad de la información que requerimos hoy en día, depender de hojas de Excel o hojas de cálculo guardadas en la computadora prácticamente es algo que debería estar out of question para todos aquí. Eh, si me permiten resumir, valga la redundancia, es el rol de la tecnología en materia de cumplimiento en las obligaciones de sostenibilidad es, uno, facilita el cumplimiento normativo. Dos, mejora la eficiencia de las organizaciones. Nos empodera para tomar decisiones mucho más inteligentes, toda vez que la información es un ambiente protegido y libre de fugas de valor. Eso es todo lo que quiero decir en materia de seguridad. Muchas gracias, Digo, Sergio. en materia de la tecnología en torno a las obligaciones de sostenibilidad. Adelante, Guadalupe. Sí, gracias. Y yo aquí me gustaría destacar 3 puntos de todo esto que nos has platicado. Y primeramente es decir que cuando tienes una plataforma de este tipo y se maneja con la seguridad que nos mencionas, pues esto también te ayuda a cumplir con los indicadores de gobernanza que se refieren a la seguridad de la información, ¿no? Estás garantizando de que solamente la información sea vista por quien tiene que ser vista, que la sea trabajada y que haya esta trazabilidad que nos mencionas. También, pues ayuda a identificar más fácilmente algunos de los riesgos al reportar estos indicadores. Nos permite conocerlos, visualizarlos, tener un poco más de sensibilización en cuanto a su cumplimiento. Y bueno, pues también a la vez esto nos va a ayudar a poder transferir o traducir esta información para cuando llegue el momento de considerar estos datos dentro de los diferentes rubros de nuestros estados financieros. Entonces, también esto nos va a ayudar a que cuando tengamos que hacer un reporte en estos estados financieros, contemos con la evidencia y contemos con información clara que nos permita hacer algunos cálculos, algunos supuestos para poder incluir la información correcta dentro de estos estados financieros. Y uno adicional, Gracias, Guadalupe. pues el seguimiento para cuando hay este tipo de auditorías. Ya mencionábamos, hoy estamos empezando a hacer el reporte de revelaciones de los estados, de las revelaciones de sostenibilidad en los estados financieros, pero esto va a ir evolucionando y se va a pedir que se haga que se tenga un aseguramiento, ya sea limitado o razonable de estos datos, como viene a ser el caso de la información de sostenibilidad que ya está solicitando que se está solicitando en las empresas que cotizan en bolsa, pues a través de esta circular única que acaba de salir y donde ya se está pidiendo un aseguramiento de información para la información de sostenibilidad, ¿no? Entonces, importante que contemos con herramientas que nos faciliten todo este trabajo y que no nos hagan tener un estrés adicional de las obligaciones con las que ya tenemos que cumplir dentro de cualquier organismo, ¿no? De Perfecto. acuerdo, Guadalupe. Creo que podemos avanzar de nueva cuenta a un pequeño break de preguntas y respuestas. Karen, eh, adelante. Sí, gracias Sergio, gracias Lupita. Leonardo Salcido nos pregunta,
¿Este tema debe abordarse como un sistema de gestión en base a riesgos y oportunidades y mejora continua? Así es, debemos de verlo de esa manera y si es posible, si ya tenemos nosotros algún sistema de gestión dentro de la organización, se debe de incluir, se debe de analizar, se debe de considerar qué tanto me impacta estos riesgos, qué oportunidades se me pueden presentar a raíz de cada uno de ellos y por lo mismo establecer estas mejoras a los procesos, como ya decíamos, pues si no contamos hoy en día con algún indicador, pues entonces no lo llevamos de tarea. ¿Qué quiere decir? Que vamos a estar trabajando por cada vez esos indicadores pues sean mejores en los reportes futuros. Gracias, Lupita. Andrea Chávez nos está preguntando quiénes tienen que reportarlo. Pues esto aplica para todas las empresas. La normatividad mexicana es muy específica para todas las empresas que utilizan las normas de información financiera, obviamente pues las emitidas por el CIMIF, ¿no? Ya si haces tu análisis porque tienes operaciones con empresas en el extranjero, en Europa o en Asia, pues hay que ver también cuál es el marco que ellos requieren. Hay casos en los que te piden cumplir con 2 o 3 marcos de referencia, dependiendo del tipo de operaciones que estés registrando, ¿no? Pero eso ya dependerá de cada una de las entidades. Gracias, Lupita. Hay otra pregunta de Juana Ramírez. Dice, entiendo que debemos soportar con documentos las respuestas que demos. Quién revisará esa documentación? Sí, Buenísimo, gracias, Karen. sí, Ah, digo, si me permites, Guadalupe, la adelante. podría contestar desde un punto de vista un poco tecnológico, ¿no? Digamos que en las plataformas de recopilación de datos existe la posibilidad de que existan distintos niveles, ¿no? Tú tienes un nivel de recopilación de datos, ¿no? Donde alguien ingresa un dato. Evidentemente, si te pongo el ejemplo más sencillo, si tú reportas consumo de energía eléctrica, probablemente la evidencia sea el recibo de CFE, ¿no? O un recibo de energía eléctrica en su defecto equivalente, ¿no? Y dos, se puede poner también un segundo nivel de validación, donde una persona asignada por la organización valida que la información que reportó la persona es correcta, ¿no? Así es. Por la parte normativa, pues hoy en día para una empresa que no cotiza en bolsa no te están pidiendo un aseguramiento, pero quien va a revisar esa información, pues podría ser en un momento dado, puede ser en una evolución de estos reportes que se empiece a solicitar por parte del equipo de auditoría que revisa los estados financieros como un reporte adicional. O bien puede ser que los stakeholders, vamos a decir un banco, cuando te está pidiendo tus estados financieros, pues te pida algo de información, a lo mejor quisiera ver de manera aleatoria algo de comprobación. Y pudieran solicitarte alguna evidencia. De otra manera, pues también se puede hacer de manera voluntaria, pues yo estoy alimentando mis indicadores, sabes que quiero tener mayor certeza de lo que estoy haciendo y puedo pedir que venga un tercero a revisar mi información, a revisar de dónde estoy obteniendo los datos y ahí sí ya se pueda revisar toda esta evidencia y entonces pues requieras mostrar para cada indicador cómo fue que obtuviste ese dato. Gracias, Lupita. Y bueno, hasta ahorita son todas las preguntas. Muchas gracias, Lupita, Sergio, por compartir su conocimiento y gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Antes de cerrar, me gustaría preguntarle a nuestros expertos si hay algún mensaje final que quieran resaltar para nuestra audiencia. Sí, claro que sí. Pues sería nada más que estamos a muy buen tiempo, estamos terminando el primer mes de este 2025. No dejemos las cosas para el final e irnos preparando para el cumplimiento de estos indicadores con tiempo. Gracias. Gracias. Y yo por mi lado, yo creo que aunque suene un poco reiterativo, sí volver a traer a colación el último mensaje donde que todos nos comprometemos con la calidad y el cuidado de la información de nuestras compañías. Realmente estamos en una era donde gestionar grandes cantidades de información en Excel es algo que no es una buena práctica y sí me gustaría invitarlos a todos
a que ya que vamos a empezar a revelar la información para reportar de cara al 2026, lo que vamos a hacer en 2025, que la hagamos bien, cuidando con nuestra información, con los mejores estándares de seguridad y con la tecnología correcta. Así es. Bueno, gracias Sergio, gracias Lupita. Y bueno, como hemos visto hoy, la sostenibilidad no es solo un reto, es una oportunidad para las organizaciones de crecer de manera responsablemente. Y bueno, nuevamente gracias a todos los que nos acompañaron. Estarán recibiendo en su correo la grabación del webinar y el material complementario. Y también los invitamos a responder una encuesta de satisfacción en donde nos podrán indicar si desean que nuestros líderes los contacten y poder profundizar con este tema, si quedó alguna duda pendiente o algo en lo que los podamos apoyar. Les agradezco a cada uno de los que están aquí, que pasen una buena tarde. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias a todos, excelente tarde.